Alicia Johnson estaba sentada en su escritorio. Su lápiz se movía suavemente sobre las líneas de papel mientras tomaba notas, sus ojos agudos escaneaban las palabras en el libro de texto empapándose de cada detalle a los 16 años. Alicia estaba segura, franca y profundamente apasionada por su Heritage Westbrook High. Estaba en casa, aunque lo fuera. Siempre es fácil ser uno de los pocos estudiantes negros a pesar de los desafíos. Alicia prosperó académicamente. Tenía grandes sueños de hacer una diferencia en el mundo a través de la historia y la justicia. Muy bien, clase. Señor Davis, hoy sonó una voz profunda. Estamos discutiendo sobre la Revolución Americana. ¿Quién puede decirme quiénes fueron nuestros padres fundadores? Las manos de Alicia se alzaron con entusiasmo. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Ella enumeró con confianza. El señor Davis asintió con su cabello canoso un poco desordenado mientras escaneaba la habitación. Sí, esas son figuras importantes, pero Alicia, ¿qué pasa con las figuras que representan? Más que solo la perspectiva blanca, ¿qué pasa con voces como Frederick Douglass o Harriet Tubman? El aula quedó en silencio. Algunos estudiantes se miraron entre sí sin saber cómo responder. El señor Davis se aclaró la garganta y continuó. Cíñete a las figuras principales por ahora, es importante comprender la historia de nuestro país en su conjunto. Alicia frunció levemente el ceño, pero la historia del señor Davis es más que una simple perspectiva. Las voces negras también importan. Debemos aprender sobre ellas junto con los demás. El señor Davis hizo una pausa por un momento. Ajustándose las gafas, Alicia dijo, su tono firme pero no cruel. Entiendo tu punto, pero tenemos un plan de estudios establecido. Cambiarlo causaría una división innecesaria. Alicia se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme, ¿pero no es eso lo que debemos abordar? División, no puedes. Ignora la historia solo porque es incómoda. El señor Davis suspiró con expresión pensativa. La historia es complicada, Alicia, eres apasionada. Lo entiendo, pero a veces es mejor tomar las cosas paso a paso. No nos apresuremos a realizar cambios que puedan alterar la armonía de la escuela. Alicia sintió que se le calentaban las mejillas y le apretaban las manos. Con el lápiz más apretado, había escuchado estos argumentos ante profesores que desestimaron sus preocupaciones. Compañeros de clase que no entendían por qué importaba, pero Alicia no era de las que se echaban atrás. Sabía que su historia importaba y también lo hacían los demás. Historias de aquellos que habían sido marginados a lo largo del tiempo. Después de clase, Alicia se quedó detrás de sus dedos trazando el borde de su escritorio mientras esperaba que el señor Davis terminara ordenando sus papeles. Cuando finalmente él se volvió hacia ella, habló: señor Davis, no estoy pidiendo todo el plan de estudios se cambiará de la noche a la mañana. Solo estoy pidiendo un lugar para que la historia de los negros se enseñe correctamente. También es parte de nuestra historia. El señor Davis la miró con expresión ilegible. Alicia, dijo lentamente, respeto tu pasión, pero estas discusiones toman tiempo. La junta escolar no está lista para algo como esto. La mandíbula de Alicia apretó, su frustración burbujeando justo debajo de la superficie. ¿Por qué debería tomar tiempo? ¿Por qué deberíamos esperar? ¿Cuántos años más tenemos para sentirnos excluidos de nuestra propia historia? El señor Davis puso sus manos sobre su escritorio con los dedos entrelazados mientras se inclinaba un poco hacia adelante. Entiendo tu frustración, lo hago, pero no hagamos de esto una batalla. Alicia, tendrás la oportunidad de marcar la diferencia, pero no yendo contra el sistema. Los ojos de Alicia buscaron en su rostro. El sistema no es perfecto a veces. Necesita ser desafiado. Así es como ocurre el cambio. El despido quedó suspendido en el aire, más pesado que antes. Alicia agarró su bolso y se puso a correr mentalmente. Sus compañeros de clase salieron lentamente de la habitación dejándola sola con sus pensamientos. Sabía que esta pelea no iba a ser fácil, pero estaba decidida a luchar por lo que era correcto en casa. Alicia se sentó tranquilamente en la mesa de la cocina. Sus padres estaban preparando la cena cerca. Su padre levantó la vista de revolver una olla. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?
Preguntó suavemente Alicia. Exhaló lentamente. El mismo señor Davis de siempre no lo entiende. Su madre colocó un plato frente a ella. Le harás entender, bebé. Paso a paso. Alicia asintió, pero una chispa de duda parpadeó en sus ojos. Solo desearía que no se sintiera tan difícil como si siempre estuviera peleando cuesta arriba. Su padre se sentó frente a ella apoyando sus manos en la mesa. Tu lucha importa, Alicia. Estás defendiendo algo que muchos antes no podían. El mundo no siempre es justo, pero estás presionando para hacerlo mejor. Esa noche, Alicia, me quedé dormido con un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante era largo, pero cada paso que daba la acercaba a un futuro en el que la historia negra fuera reconocida y celebrada junto con todas las demás historias en el tapiz de la historia. Al día siguiente, Alicia se sentó en clase con su cuaderno abierto y lleno de ideas para su trabajo de investigación. Estaba lleno de entusiasmo. Malcolm X, un revolucionario cuyas palabras habían encendido el cambio y desafiado el status quo para Alicia. Su vida y su legado fueron esenciales para comprender las luchas de los estadounidenses negros y la lucha por la justicia. Este era el tema perfecto para su proyecto de clase. Muy bien, Alicia. El señor Davis comenzó a pararse al frente del salón de clases. ¿Qué tema ha decidido para su trabajo de investigación? Alicia sonrió con confianza. Me gustaría escribir sobre Malcolm X, dijo con voz firme. La sala quedó en silencio por un momento. El señor Davis frunció el ceño mientras se ajustó las gafas y apretó la expresión. Malcolm X, esa es una elección interesante. Sí, Alicia continuó. Él era un líder en el movimiento por los derechos civiles que impulsó la justicia y la igualdad a través de la acción directa y la defensa. Su historia es crucial para comprender la historia de la resistencia negra. Davis negó levemente con la cabeza. No estoy seguro de si eso es lo correcto para esta tarea. Deberíamos centrarnos en figuras históricas más convencionales. Figuras que unen en lugar de dividir. El estómago de Alicia, retorcido, pero la historia de Malcolm X es igual de importante. Luchó por aquellos que estaban oprimidos y tratados injustamente. ¿Por qué? ¿No deberíamos enterarnos de eso? El señor Davis suspiró con expresión aún firme. Entiendo su pasión, pero la historia no siempre se trata de individualidad, se trata de una imagen más amplia. Abraham Lincoln, George Washington, estas son figuras que dar forma al país como un todo. Alicia negó con la cabeza, pero al centrarnos solo en esas figuras ignoramos las luchas de los demás, borramos las voces de aquellos que no estaban en el poder. La historia no está completa. El señor Davis se reclinó contra su escritorio con los brazos cruzados. Alicia. Llego a de dónde vienes, pero nuestro plan de estudios está diseñado para reflejar una perspectiva equilibrada. No todas las historias se pueden contar y debemos tener cuidado de no seleccionar grupos específicos, pero ¿por qué no? Alicia presionó la voz. Levantándose ligeramente. Malcolm X es parte de la historia, desafió el nación para enfrentar sus injusticias, para crear cambios. Su historia merece ser escuchada junto a la de todos los demás. La mirada del señor Davis fijada en la de ella. Tu pasión es admirable, Alicia, pero a veces la historia no se trata de reconocimiento individual sino del esfuerzo colectivo. Tu idea puede parecer noble pero es demasiado divisiva para esta tarea. Alicia sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. El salón de clases a su alrededor parecía desdibujarse mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos. Igualdad para querer que nuestras historias se enseñen junto con las de todos los demás. Los labios del señor Davis se apretaron en una línea delgada. Dijo que su tono cambiaba. No hay lugar para la discusión. Esta conversación terminó. Elija otro tema. El despido sonó en los oídos de Alicia. Su orgullo punzante por el rechazo público, miró alrededor de la habitación, esperando algo de apoyo, pero sus compañeros evitaron su mirada y centraron su atención en otra parte mientras la clase continuaba. Las manos de Alicia temblaron levemente cuando abrió su cuaderno. No podía deshacerse del sentimiento de aislamiento que había pensado en su mejor amiga. Riley la apoyaría, pero Riley parecía dudar cuando Alicia le explicó su elección. Ahora se sentía completamente sola en casa.
Alicia no pudo contener su frustración. No es justo, murmuró caminando de un lado a otro en su habitación. Su madre estaba sentada en silencio en su escritorio trabajando en un proyecto para su propio trabajo. Él simplemente no lo entiende. Su madre miró hacia arriba. Una sonrisa reconfortante se extendió por su rostro. Está atrapado en un sistema que no quiere cambiar, cariño, pero lo sabes mejor. ¿Sabes lo que es correcto? Alicia se detuvo en seco. Su ira hierve justo debajo de la superficie, pero parece que a nadie más le importa. Todos tienen miedo de hablar. La voz de su madre era suave pero firme. A veces solo se necesita una voz para marcar la diferencia. ¿Tienes coraje? Alicia sigue presionando una. El día que verán. Esa noche Alicia permaneció despierta en la cama con sus pensamientos acelerados. La historia de Malcolm X no iba a desaparecer solo porque el señor Davis no vio su valor. Alicia se hizo una promesa silenciosa a sí misma de que escribiría el periódico sin importar los obstáculos. Alicia pasó horas leyendo libros investigando la vida de Malcolm X y sus contribuciones a los derechos civiles. Cada cita, cada historia se convirtió en una parte de su presentación. Ella sabía la importancia de contar la historia de Malcolm, incluso si el señor Davis no la vio. El día de su presentación finalmente llegó. Alicia se paró en el frente al salón de clases, su voz firme, sus palabras llenas de convicción. Hoy hablaré de Malcolm X. Alicia Vegan, su confianza brillando. Él era más que un activista, su vida fue un testimonio de resiliencia para hablar por la justicia y a luchar contra la opresión. La sala quedó en silencio mientras Alicia compartía anécdotas de la vida de Malcolm X, las luchas que enfrentó, las barreras que rompió y la forma en que sus palabras dieron voz a la pasión inaudita de Alicia era palpable. Sus ojos brillaban de emoción mientras hablaba, pero el señor Davis se sentó a su lado. Escritorio con los brazos cruzados y el rostro ilegible. Cuando Alicia terminó hubo una larga pausa. Bueno, el señor Davis finalmente dijo con voz tranquila pero cortante, eso fue interesante, pero seamos honestos, la historia de Alicia Malcolm X no lo es. Tan sencillo como lo ha presentado, la historia es más que solo emoción entre comillas, se trata de hechos, contexto y comprensión del panorama más amplio. El estómago de Alicia se retorció. Entiendo que señor Davis, pero la historia también se trata de representación. La historia de Malcolm X es parte de nuestra historia al igual que la de Abraham Lincoln o George. El señor Davis de Washington se inclinó levemente hacia adelante con la mirada aguda. Ahí es donde se equivoca. Puede sentir pasión por Malcolm X, pero su relevancia para esta tarea es cuestionable. No cumplió con los estándares de la historia histórica. Análisis, por lo tanto, te estoy dando una calificación reprobatoria. La respiración de Alicia se entrecortó. El aguijón de la humillación la atravesó agudo y amargo. Sintió que le temblaban las manos mientras se alejaba del frente de la sala. Los compañeros de clase que antes parecían solidarios ahora apartaron la vista. Su inquietud era palpable. Señor Davis, Alicia dijo en voz baja, con voz temblorosa, está descartando no solo mi trabajo sino también la importancia de las voces negras en la historia. Esto no se trata solo de aprobar una tarea. Se trata de reconociendo las historias que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. El señor Davis se recostó en su silla, su expresión fría. Estás siendo insubordinada, Alicia. Esto no es una plataforma para el activismo, esta es una clase de historia. Tu incumplimiento con el plan de estudios dice mucho. Alicia sintió que su corazón latía más rápido con la ira dentro de ella hirviendo. Quería discutir para defenderse, pero el peso de sus palabras la presionaba como una piedra pesada después de clase. Alicia recogió sus cosas lentamente, con la mente acelerada, podía sentir los ojos de sus compañeros sobre ella. Los susurros la siguieron mientras salía de la habitación. Oye, una voz gritó suavemente, era Riley. Alicia hizo una pausa con su bolso colgado sobre su hombro. Riley, Alicia dijo con voz tranquila pero firme, ¿por qué no me respaldaste? Riley se encogió de hombros con torpeza. No sé, Alicia, es la gente complicada, habla, dicen cosas cuando te destacas. Alicia sacudió la cabeza, su frustración burbujeaba, así que, simplemente sigues el juego y les dejas burlarse de mí.
No quise guardarlo. Riley y Alicia. Cortó su voz aguda. Se suponía que eras mi amiga. Riley vaciló y luego asintió levemente. Hablaré contigo más tarde. El resto del día pasó borroso. Alicia se sentó en silencio durante sus otras clases, su mente consumida por los eventos de la mañana en casa. Sus padres pudieron ver la tristeza en sus ojos, el peso de su lucha grabado en su rostro. No tienes que cargar esto solo, bebé, dijo su madre suavemente mientras servía la cena. Estamos aquí para ti. Alicia asintió lentamente, pero la amargura no se desvaneció. Ella había enfrentado discriminación antes, pero esto se sentía diferente, más personal, más opresivo. La voz de su padre era firme mientras hablaba. Defendiste lo que crees. Eso es algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Pasaron los días y el aguijón de la humillación comenzó a instalarse en Alicia. Se encontró caminando por los pasillos de Westbrook High. Un recordatorio constante de la división que ahora enfrentaba. Sus compañeros de clase susurraron a sus espaldas algunas risas en voz baja mientras se burlaban de ella por jugar la carta racial. No eran solo los insultos, había una distancia fría, como si Alicia había sido expulsada del círculo al que una vez perteneció. Durante el almuerzo, Alicia estaba sentada sola en una mesa lejana cerca de la ventana con su bandeja intacta. Miró alrededor de la cafetería observando grupos de estudiantes hablando y riendo juntos. Nadie se sentó cerca de ella, incluso Riley había dejado de unirse a ella. Hey Alicia, una voz familiar rompió el silencio. Era M. Carter, la profesora de historia negra de la escuela y una de los pocos educadores que habían mostrado apoyo. Se sentó frente a Alicia. Su expresión era amable pero preocupada. Alicia le dio una pequeña sonrisa vacilante. Hola, señorita Carter. No tienes que hacer esto sola. La señorita Carter dijo suavemente. Tienes gente que cree en ti, incluso si no lo parece en este momento. Se siente como si todos estuvieran en mi contra. Alicia admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Mi compañero de clase, mi mejor amigo, incluso él. Los maestros actúan como si lo que estoy haciendo estuviera mal. La señorita Carter asintió reconfortantemente. No es fácil defender lo que es correcto, pero la historia nos ha demostrado que el cambio proviene de aquellos que se niegan a ser silenciados. Pero ¿y si cuesta demasiado? Alicia preguntó, su voz. Krakin, ¿y si lo pierdo todo? Amigos apoyan incluso a mi futuro. Miss Carter tomó la mano de Alicia con delicadeza. A veces el costo es grande, pero nunca es tan grande como el costo del silencio. No estás sola, Alicia, hay otros que han pasado por esto y han salido más fuertes del otro. Esa noche, Alicia se sentó a la mesa con sus padres. La tensión en la habitación era palpable. Su madre trató de mantener la conversación ligera, preguntando sobre la escuela y cómo le fue el día. Sin embargo, el padre de Alicia estaba más tranquilo. Sus ojos se centraron en su plato como si estuviera perdido en sus pensamientos. Alicia dijo en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Estás preocupada por lo que está pasando en la escuela? Su padre la miró con expresión severa. Por supuesto. Nos mudamos aquí por una razón, para darte una mejor oportunidad de una buena educación para crecer seguro, pero esto no es lo que quería para ti. No se trata solo de mí, Alicia dijo con voz firme. Esto es más grande que yo. Se trata de defender lo que es correcto incluso cuando el mundo entero te dice que te calles. Su padre suspiró profundamente. Lo sé, Alicia, pero esta ciudad no está listo. No todos aquí ven las cosas como nosotros. Temen el cambio y el miedo a menudo lleva al odio. Alicia asintió pensativamente. Pero no podemos dejar que ese miedo gane. Tenemos que superarlo incluso si es difícil. Eres fuerte, Alicia, su madre dijo en voz baja. Tú siempre has sido valiente, incluso cuando las cosas eran difíciles. No dejes que te lo quiten. Decidida a descubrir la verdad. Alicia pasó horas investigando registros escolares antiguos y bases de datos en línea. No confiaba en la información proporcionada por la administración de la escuela. Algo se sentía mal. Tenía que haber algo más en el comportamiento del señor Davis, más de lo que era visible en la superficie. Una noche, Alicia se encontró en su habitación rodeada de montones de papeles y su computadora portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras buscaba entre varios archivos en busca de cualquier rastro de quejas contra. Poco a poco, los detalles del señor Davis comenzaron a surgir.
Aparecieron varios informes. Quejas anónimas desestimadas sin investigación. Algunas eran vagas, mientras que otros pintaron una imagen más clara de las acciones del señor Davis. Cada pieza de información reveló un patrón de comportamiento cuestionable. Especialmente en lo que respecta a su trato hacia los estudiantes negros, la puerta de la habitación de Alicia se abrió con un chirrido. ¿Era su madre todavía trabajando, bebé?, preguntó suavemente mirando dentro. Alicia asintió con los ojos enfocados en la pantalla. Tengo que resolver esto, Momit. Es como si nadie viera lo que realmente está pasando. Su madre se sentó a su lado apoyando una mano suave en el hombro de Alicia. Eres valiente, lo sabes, ¿cierto? No todos llegarían tan lejos. Tengo que. Alicia respondió con voz firme. Alguien tiene que responsabilizarlo si la administración no lo hace. Al día siguiente, en la escuela, Alicia buscó al señor Carter, el comprensivo profesor de historia negro que siempre había sido una presencia guía para ella después de clase. Se sentaron juntos en un rincón tranquilo de la biblioteca, rodeados de libros que había estado examinando. Señor Davis, Alicia comenzó con cautela. Quejas sobre él, aquellas que parecen desvanecerse en la nada. El señor Carter suspiró, su expresión sombría. El sistema protege a los suyos, Alicia, especialmente a aquellos que han existido durante mucho tiempo. No se trata de lo que es correcto, sino de lo que es fácil, pero esto no lo es cierto. Alicia dijo con firmeza. La forma en que trata a los estudiantes negros, las actitudes desdeñosas. ¿Cómo se puede simplemente ignorar eso? El señor Carter se reclinó en su silla pensando detenidamente antes de hablar. Es una dura batalla contra la que estás luchando, años de políticas obsoletas y miedo al cambio, pero no es imposible. He visto lo que se puede hacer al hablar, pero necesito más. Alicia insistió en algo sólido. Evidencia que necesitarás profundizar. El señor Carter aconsejó buscar patrones. Por lo general, quedan migajas en los correos electrónicos, notas y conversaciones. Solo tengo que encontrarlos. Después de la reunión, Alicia se sintió abrumada y llena de energía. Regresó a casa lista para pasar la noche continuando su búsqueda. Su padre, mirándola desde la cocina, observó en silencio su determinación. Eres como tu madre, dijo suavemente, revolviendo una olla en la estufa, siempre empujando para lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Alicia sonrió levemente. Alguien tiene que, papá, incluso si no quieren escucharlo. Que esa noche Alicia descubrió una pieza de evidencia crucial. Un intercambio de correos electrónicos olvidado hace mucho tiempo entre el señor Davis y otro maestro burlándose de la inclusión de la historia negra en el plan de estudios. El mensaje condenaba el lenguaje descarado en su desprecio por la diversidad y la inclusión. Con esta nueva evidencia en la mano, Alicia sabía que había llegado a un punto de inflexión. La verdad no podía ser ignorada por más tiempo. Comenzó a prepararse para el siguiente paso, presentando sus hallazgos a la junta escolar. Alicia estaba sentada en la pequeña oficina poco iluminada del señor Davis. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. La habitación se sentía sofocante y cada segundo se sentía más pesado que el último. Que había pasado incontables noches preparándose para este momento, recopilando evidencia y desarrollar su coraje. La oficina del señor Davis estaba llena de estanterías llenas de libros de texto viejos y un escritorio sentado en el centro con papeles esparcidos detrás del escritorio. El señor Davis la miró fijamente con expresión neutral pero stern. Bueno, Alicia, comenzó a hablar con voz fría y mesurada. Debo el placer de hoy. Alicia respiró hondo con voz firme. He venido a hablar sobre mi calificación y la forma en que me han tratado en su clase, específicamente cómo desestimó mi investigación sobre Malcolm X sin pensarlo dos veces. El señor Davis se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados. Tu investigación fue inapropiada para esta clase, carecía de relevancia y profundidad. Alicia sacudió la cabeza. No fue inapropiada, fue importante. Malcolm X es una figura significativa en la historia y sus contribuciones importan. Desestimaste mi trabajo sin considerar su valor debido a tus propios prejuicios. La cara del señor
Davis se tensó. Estás equivocada, Alicia. Esto no se trata de raza, se trata de estándares académicos que has luchado por alcanzar. Se trata de raza. Alicia respondió que tratas a los estudiantes negros de manera diferente. No soy el primero en notarlo y no seré el último. He visto las quejas desestimadas sin investigación. La verdad está ahí, te guste o no. Por un momento, el señor Davis no dijo nada. Sus ojos se clavaron en los de ella, una tormenta detrás de su mirada. Luego su voz bajó más fría que antes. Estás jugando un juego peligroso, Alicia. Has cruzado una línea. Si continúas por este camino habrá consecuencias. Las manos de Alicia temblaron levemente, pero su voz se mantuvo firme. No tengo miedo de tus amenazas. La verdad saldrá. No puedes seguir encubriendo tus acciones para siempre. Estás cometiendo un error, señor Davis advirtió con tono agudo. No entiendes en lo que te estás metiendo. Esto ya no se trata solo de calificaciones. Esto es personal. No voy a retroceder, dijo Alicia, su voz inquebrantable. Tus amenazas no me asustarán. Estoy lista para que la verdad sea revelada. Señor Davis se levantó abruptamente su silla raspando el suelo. Te arrepentirás, Alicia, te prometo que sin otra palabra. Caminó hacia la puerta y la abrió. Alicia permaneció, se levantó y salió tranquilamente con la cabeza en alto. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic de regreso en el pasillo. Las piernas de Alicia se sentían pesadas, pero su corazón era más liviano. Se había enfrentado al señor Davis de frente y, aunque el encuentro había sido tenso, solo alimentó su determinación. La lucha por la justicia aún no había terminado. Aún no estaba en casa. Sus padres la saludaron con tranquila preocupación. Su madre la abrazó con fuerza mientras su padre le daba una mirada de complicidad. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. No importa lo difícil que se ponga esto, estamos detrás de ti. Alicia sonrió levemente. Lo sé y no pararé hasta que ocurra el cambio. La campana de la escuela sonó señalando el inicio de la clase de historia. Alicia entró al salón con una mirada determinada en su rostro. Su corazón latía más rápido de lo habitual, pero esta vez no fue por miedo, fue por esperanza. Había pasado los últimos días hablando con su amiga más cercana y algunos compañeros de clase en los que confiaba. Juntos decidieron que era hora de tomar una postura. Mientras la clase se acomodaba en sus asientos, Alicia colocó una pequeña pila de carteles en su escritorio. La habitación estaba en silencio y el zumbido habitual de conversación había sido reemplazada con inquietante anticipación. Alicia miró a su alrededor y vio que algunos de sus compañeros la miraban con curiosidad. Otros evitaron el contacto visual por completo. El señor Davis entró en la sala y se detuvo al frente de la clase, entrecerrando los ojos inmediatamente cuando vio las señales. Su mirada pasó de un estudiante a otro. Su expresión se oscureció con sospecha. Señora Johnson, el señor Davis dijo bruscamente. ¿Cuál es el significado de esto? Alicia se puso de pie lentamente sosteniendo un cartel que decía que nuestra historia importa. Esto es una protesta, dijo con calma, pacífica. Estamos aquí para mostrar que la historia negra es importante, que la discriminación que enfrentamos en esta escuela sea real y debe abordarse. La cara del señor Davis se puso roja de ira. Esto es perturbador. Todos serán enviados a la oficina del director de inmediato. Varios estudiantes dudaron y apretaron sus manos alrededor de sus carteles. Otros se levantaron uniéndose a Alicia. En solidaridad, sigamos adelante. Alicia dijo suavemente, su voz con una fuerza silenciosa. Esto es más grande que una sola clase. Uno por uno más estudiantes se unieron a sus estudiantes blancos, estudiantes latinos, estudiantes asiáticos, todos parados en silencio con carteles en alto. Nuestra historia importa, la igualdad ahora termina. Prejuicio racial. El salón de clases cayó en un silencio tenso, casi reverente. Incluso el señor Davis pareció desconcertado. Se paró al frente con los puños cerrados a los costados, la mandíbula apretada por la frustración. Fuera del salón de clases los susurros se extendieron como la pólvora. Otros maestros entraron en el salón observando la protesta con los ojos muy abiertos. Los administradores pronto llegaron, sus expresiones que iban desde la incredulidad hasta la ira. Siéntate inmediatamente, ladró el director. El señor Reynolds entró en la habitación. Su voz hizo eco con fuerza exigiendo control. Alicia no se movió. Esto no se detendrá solo porque tú
Se lo quiero al señor. Reynolds, este sistema escolar necesita enfrentar la verdad. Estamos cansados de que nos silencien lo suficiente. El señor Reynolds espetó. Este comportamiento es inaceptable. Todos serán suspendidos, pero estamos defendiendo lo que es correcto. Alicia gritó en respuesta, levantándose. ¿Cuántas veces más? Tenemos que ser ignorados. Los estudiantes negros merecen ser escuchados. El señor Reynolds la fulminó con la mirada, pero el peso de la protesta era difícil de ignorar. Más estudiantes se habían reunido afuera del salón de clases presionando sus rostros contra las ventanas, sostenían sus carteles en alto y sus expresiones se llenaban de solidaridad dentro del salón. La tensión alcanzó un punto de ruptura. El señor Davis intentó continuar enseñando pero su voz temblaba, incapaz de ocultar su frustración. Algunos estudiantes comenzaron a cantar en voz baja: nuestra historia importa, un coro que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La protesta se había extendido más allá de las paredes del salón de clases. Maestros y personal se detuvo en los pasillos observando con asombro cómo crecía el movimiento. Ya no se trataba solo de una sola clase de historia, era un llamado colectivo al cambio después de lo que pareció una eternidad. El señor Reynolds suspiró profundamente. Esto será tratado, dijo con los dientes apretados, pero no te saldrás con la tuya. Alicia bajó su cartel pero mantuvo sus ojos fijos en él. Ya no lo estamos y no vamos a parar. La protesta lentamente llegó a su fin. Los estudiantes se sentaron silenciosamente nuevamente en sus carteles agarrados con fuerza en sus manos. El señor Davis despidió la clase temprano, su frustración era evidente en cada movimiento. Cuando Alicia salió del salón, sintió una avalancha de emociones. Orgullo, esperanza y determinación. Sabía que la pelea no había terminado, pero por ahora había dado un paso para cambiar la situación. Al día siguiente Alicia entró en la historia clase con una sensación de inquietud. No estaba segura de qué esperar después de la protesta. El pasillo estaba lleno de susurros y los estudiantes la observaban mientras pasaba. Sabía que las cosas iban a empeorar, pero no estaba preparada para lo rápido que vendrían las represalias. El señor Davis estaba esperando al frente de la clase, su expresión fría y desdeñosa. Mientras Alicia tomaba asiento, comenzó a repartir un cartel con las evaluaciones de la semana. Sin embargo, cuando Alicia recibió las suyas, inmediatamente notó que algo era diferente. Los puntos se habían reducido significativamente con respecto a sus calificaciones anteriores. Señor Davis. Alicia dijo suavemente levantando la mano: ¿por qué mi calificación es tan baja? El señor Davis no la miró directamente. Tu trabajo ha sido insatisfactorio. Tal vez necesites reconsiderar tu enfoque, pero trabajé duro. Alicia insistió con su voz firme a pesar de la decepción. No puedes seguir castigándome por hablar. Arriba, esto no es justo. La justicia no tiene nada que ver con eso, espetó el señor Davis. Eres una interrupción en esta clase y hasta que sepas cuál es tu lugar, tus calificaciones reflejarán que Alicia se recostó en su asiento, con el corazón acelerado. Sabía que esto era más que un simple. El problema de las calificaciones fue una represalia después de la protesta. El señor Davis había dejado en claro que no le permitiría tener éxito y cuando miró alrededor del salón de clases vio a los demás estudiantes mirando con lástima o consuelo. Muchos de ellos no dijeron nada por miedo a la reacción violenta después de la clase. Alicia lo intentó. Quería hablar con el señor Davis nuevamente, pero él la despidió con una mano desdeñosa. No me haga perder el tiempo, señorita Johnson, ha expresado su punto, frustrada y derrotada. Alicia fue directamente a la oficina del director. El señor Edwards escuchó en silencio mientras ella explicaba la situación.
Su voz, tranquila pero firme, expuso la evidencia, sus calificaciones bajas, el maltrato y pidió ayuda. Entiendo sus preocupaciones, dijo finalmente el señor Edwards, pero esta es una situación delicada. El señor Davis es un maestro respetado y sus acciones han sido perjudiciales. No estoy siendo perjudicial, Alicia argumentó. Estoy defendiendo lo que es correcto. Las represalias del señor Davis son injustas y discriminatorias. Aprecio su pasión, Alicia. El señor Edwards respondió, pero no se tolerará la insubordinación. Si continúa desafiando a la autoridad, podría afectar su futuro. En la escuela Alicia apretó los puños y apretó la mandíbula. No voy a dar marcha atrás, esto es más grande que las calificaciones, se trata de justicia y no dejaré de luchar por ello. El señor Edwards suspiró y se reclinó en su silla claramente frustrado. Eres una estudiante brillante, Alicia, pero a veces personal. Las batallas pueden llevar a consecuencias no deseadas. No son batallas personales, Alicia lo corrigió, son necesarias. La conversación terminó allí con el señor Edwards ofreciendo poco más en forma de apoyo. Alicia salió de la oficina sintiéndose impotente, pero su resolución solo se hizo más profunda. No iba a dejar pasar esto. No podía esa noche. Los padres de Alicia se sentaron con ella escuchando mientras ella contaba los eventos del día. Su madre parecía preocupada, pero la expresión de su padre era firme, llena de aliento silencioso. No has hecho nada malo, dijo con firmeza. La escuela no puede quitarte la voz. Sigue adelante, estaremos contigo, agregó su madre sosteniendo la mano de Alicia con fuerza. No importa lo difícil que se ponga esto, estaremos aquí. Las próximas semanas fueron un torbellino de reuniones y acusaciones. El señor Davis continuó penalizando el trabajo de Alicia, calificando sus tareas con dureza y tratándola con creciente hostilidad. Algunos compañeros de clase la evitaban por completo, mientras que otros observaban desde la distancia sin saber cómo ayudar, pero a pesar de todo, la determinación de Alicia se mantuvo inquebrantable en cada calificación injusta, cada insulto, cada mirada fría. Alimentó su lucha. Sabía que el sistema tenía fallas y cuanto más descubría, más claro se volvía que el cambio no iba a ser fácil, pero no iba a permitir que eso la desanimara. Una tarde Alicia se sentó en la biblioteca hojeando sus materiales de investigación. Su mente estaba aguda, su enfoque implacable. Cada palabra que leía era otra pieza del rompecabezas, un rompecabezas que estaba decidida a resolver, incluso si eso significaba ir en contra de la misma institución que fue para educarla. Alicia estaba sentada en la cocina sobre la mesa, su cuaderno abierto frente a ella, pero su mente estaba muy lejos. Las últimas semanas habían sido una mancha de tensión. Calificaciones injustas y relaciones tensas con sus compañeros y maestros. Sabía que luchar por la justicia no iba a ser fácil, pero el peso de la batalla estaba empezando a sentirse abrumadora. Su madre entró en la habitación sosteniendo una carpeta en sus manos. Alicia, tenemos algo importante que discutir, dijo dejando la carpeta en el suelo. Alicia levantó la vista, su curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Qué es? Su madre se sentó a su lado. Extendí la mano para un abogado de derechos civiles. Han revisado todo, desde las quejas que presentaste hasta el tratamiento que recibiste. Los ojos de Alicia se abrieron. ¿Qué dijeron? El abogado cree que tenemos un caso sólido. Nos ayudarán a presentar una queja formal contra el distrito escolar. Su madre le explicó, voz firme con determinación, no vamos a dejar que escondan esto debajo de la alfombra, y sintió una oleada de alivio mezclada con energía renovada. Sabía que este no iba a ser un camino fácil, pero tener apoyo legal la hizo sentir como si no estuviera luchando. Solo gracias mamá, esto significa mucho. Mientras tanto, afuera de la escuela, M. Lewis el conserje barrió el pasillo lentamente. Su expresión pensativa a menudo notaba cómo Alicia se comportaba con fuerza silenciosa incluso durante los momentos más difíciles. Una tarde después de un día particularmente largo la llevó a un lado. Alicia le dijo suavemente, ¿puedo compartir algo con ustedes? Alicia se giró para enfrentarlo. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Por supuesto, Mr. Lewis, lo que tenía en mente. Solía trabajar aquí hace años, comenzó su voz calmada,
pero llena de sabiduría en ese entonces, las cosas eran peores. Maestros como el señor Davis usó su poder para silenciar a los estudiantes que silenciaron los estudiantes que hablé. Me defendí una vez como tú y yo también fui silenciado. No fue fácil, pero eventualmente más personas comenzaron a ver la verdad. Ya no era solo sobre mí. Fue sobre los de los escudos quienes vinieron después de que las lágrimas brotaron en los ojos de Alicia mientras absorbía sus palabras. Eso es lo que estoy tratando de hacer y Don. Quiero que alguien más sienta lo que sentí exactamente que el señor Lewis dijo con firmeza que tiene fuerza que no esperaban que no se rompan los próximos días que estuvieron llenos de papeleo de reuniones y discusiones con el abogado Alicia Purred sobre cada detalle asegurándose de que no se pasó por alto a que sus compañeros de clase que habían visto su coraje comenzaron a alcanzar más ofreciendo su apoyo. No siempre era vocal, pero fue allí. Aquayet entendía que estaban juntos en esto en casa. El padre de Alicia se sentó con ella una noche. Le preguntó su voz tranquila pero curiosa. Alicia tomó un brillo de aliento profundo suavemente. Es difícil, pero se está volviendo más claro cuanto más aprendo, más sé que tenemos. Su padre le dio un orgulloso asentimiento que es todo lo que importa que estés de pie por lo que es correcto, incluso cuando son días difíciles convertidos en semanas y la queja formal progresó. El distrito escolar no pudo ignorar la evidencia creciente o el creciente apoyo, la causa de Alicia, mientras que Davis continuó resistiendo la presión del lado exterior, comenzó a romper las paredes de la indiferencia de la escuela. Una tarde, Alicia fue convocada en una reunión con el superintendente del distrito que su oficina era espaciosa llena de documentos y premios enmarcados que le ofreció un asiento, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Comenzó la historia a medida que está claro que ha habido algunas preocupaciones planteadas de Alicia Cross suma sus preocupaciones constantes de la mirada. Su tiempo en la cabeza no es lo que necesitamos, justicia es lo que necesitamos. Que el intendente no guardó silencio por un momento y luego habló nuevamente. Estamos comprometidos a hacer cambios, pero debemos continuar con cuidado para garantizar la equidad de todas las partes involucradas. Alicia se puso de pie de una tail smile jugando en sus labios. La justicia ha estado ausente durante demasiado tiempo. Will happen. Dejando la reunión, Alicia sintió una renovada sensación de esperanza que la batalla aún no había terminado, pero la marea estaba cambiando con cada paso adelante. Su fuerza creció, sabía que ya había hecho una diferencia y una diferencia. Ese fue solo el comienzo de Alicia se sentó en la primera fila del auditorio de la escuela, sus palmas de las palmas que sostenía con fuerza sobre sus notas. La habitación zumbaba con conversaciones tranquilas, pero la tensión en el aire era palpable. Tonight era la noche en que una junta escolar reunión donde esperaba decir su verdad y empujar para el cambio. Los miembros de la placa escolar estaban sentados en una larga mesa en el frente de la habitación. El señor Edwards, el director, parecía severo escaneando a la multitud. El señor Davis se sentó en silencio junto a su expresión, pero el corazón de Alicia tenso de Alicia. Levantado cuando se enfocó en la tarea que se avecinó cuando se llamó su nombre, se levantó lentamente y se dirigió al micrófono. El auditorio no estaba en silencio, lo que ajustó el micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. Mi nombre es Alicia Johnson. Comenzó su voz constante pero firme. Estoy aquí para abordar el tema de la discriminación racial en Westbrook High School. Maestro señor Davis, mis calificaciones han sido injustas, que mis ideas se despidieron y mi voz se silenció debido a mi raza. Alicia Boyce grew más fuerte, su pasión evidente que no se trata solo de mí. Se trata de los estudiantes que enfrentan una discriminación similar todos los días, que se pasan por alto y se pasan por alto y se pasan por alto y se pasan por alto. Penalizado porque el color de su piel, el señor Davis cambió en su asiento, su mandíbula se apretó, pero no dijo que nada alumético de la forma en que sus dedos tambaleaban ligeramente en el reposabra. Mi investigación, Alicia continúa, Davis tiene antecedentes de quejas, la mayoría de las cuales han sido ignoradas o desestimadas por la administración de la terminación. Se trata de un incidente aislado.
Es una multitud sistémica murmurada en acuerdo en que su VO está aumentando ligeramente. Alicia tomó otro aliento profundo presionando esta noche que estoy asignando a la responsabilidad. Pido un cambio no solo para mí, sino para cada estudiante que merece una educación justa e inclusiva. Varios padres y estudiantes se mantuvieron inspectados compartiendo sus propias experiencias de discriminación. Un padre habló sobre cómo hija había sido penalizada por hablar en sus clases, una madre compartió cómo su hijo había recibido injusto en las tareas cuando cuestionó los prejuicios de los maestros. Lo suficiente es suficiente que una sola vez es gritada por la audiencia que ya no defenderemos para esto. La habitación se hizo más fuerte con cada momento de paso las voces que se les ocurren al unísono, incluso el señor Edwards parecía preocupado por su expresión. Suavemente a la luz de los testimonios, miró a Davis, que se sentó rígidamente, una máscara de indiferencia después de varios discursos sinceros. Los miembros de la junta escolar conferieron silenciosamente por a moment. Mr. Edwards de nuevo abordando la sala de estar abordando la habitación. Escuchamos sus preocupaciones de que comenzó la Junta se toma en serio estos problemas y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones against el corazón del señor Davis. Alicia se levantó ligeramente, pero ella sabía que este no era el fin. Gracias, señor Edwards, ella dijo su voz fuerte, pero esto no puede ser solo una investigación que tiene que llevar a real chance. Davis rose abruptamente de su asiento en su rostro rojo con ira. Esta es una campaña de asmear. Declaró que su voz se elevaba por encima de la multitud de estas acusaciones argumentados. La habitación se calmó ligeramente cuando la gente se volvió para mirarlo a los ojos de Alicia encerrados en su inquebrantable mi Davis. Alicia, dijo firmemente que no es una campaña de manchas, es la verdad señor. Davis Gaze llevó a la suya su expresión llena de furia, pero él no respondió más a fondo, salió de la habitación golpeando la puerta detrás de él. La habitación estalló una vez más en aplausos más fuertes y más sinceros esta vez que la gente vitoreó y una sensación de solidaridad llenó en los padres del auditorio. Abrazaron a sus niños que los estudiantes susurraron en apoyo y la esperanza parecía brillar en todos los rincones de la habitación. Alicia sonrió sintiéndose de los logros y la determinación. El camino a seguir aún era incierto, pero esta noche había sido un punto de giro en la escuela. La Junta se había comprometido a investigar y eso fue un paso en la dirección correcta que hemos hecho progresicia. Dijo que su voz se llevaba por la habitación, pero debemos continuar haciéndolos responsables nuestra historia y nuestras historias, ya que la reunión concluyó que Alicia sintió un renovado sentido de propósito. La pelea no había terminado. Pero esta noche había tomado una posición y sabía que no retrocedería. Los días convertidos en semanas y la investigación en la conducta del señor Davis profundizó la determinación de Alicia. Nunca vaciló que la pelea no había terminado, pero todos los días trajeron nuevos las revelaciones que hicieron que la situación fuera más seria. Más estudiantes y staff comenzaron a presentarse compartiendo sus experiencias del comportamiento sesgado del señor Davis. Alicia trabajó incansables documentos de historias y evidencia de que su enfoque era agudo y Gerisalt era inquebrantable. Ella quería asegurarse de que Davis enfrentara las consecuencias de sus acciones. En la parte, Alicia se sentó en la biblioteca de la escuela rodeada de libros en su computadora portátil, sus dedos volaron por la tecla plazo clave de evidencia oculta a la vista. Se fue an email desde hace años dirigido a otro maestro que se burla de la inclusión de la historia negra en el plan de estudios que el Yesach se acostaron con los esfuerzos ridiculizantes del lenguaje despectivo para enseñar las luchas y logros de las cigarres negras. Alicia al aliento mientras lo leyó a la lectura. El peso del descubrimiento que se establece en gran medida en Her Shoulders. Esto cambia todo lo que Alicia susurró, su corazón latiendo. Imprimió rápidamente el correo electrónico y se lo llevó a la señorita Carter, la maestra negra de apoyo que la había guiado por todo el proceso. Miss Carter, los ojos se ensancharon al leer el correo electrónico. Esto es condenatorio, Alicia, dijo suavemente. Esto es una prueba de intencionalidad.
Juntos, revisaron el correo electrónico redactando cuidadosamente una queja formal a la presente de la escuela. Sintió un sentido renovado de urgencia que el señor Davis no pudo escapar de esto. Las acciones ahora eran indiscutibles, mientras que la investigación de la junta escolar era morestudente en curso y los maestros hablaron sobre el comportamiento del señor Davis, proporcionando testimonio condenatorio que la atmósfera en la escuela cambió de miedo al miedo al miedo. La represalia fue reemplazada por una determinación colectiva para el cambio. Una tarde, la placa escolar se convocó nuevamente, esta vez para una sesión más decisiva. Alicia junto con sus padres y la señorita Carter habían hablado sobre los últimos hallazgos, que la habitación estaba llena y la energía se cargó con anticipación cuando Alicia se puso de pie. Antes de que el tablero, el peso del momento, se presionara sobre ella, sostuvo la impresión fuera del correo electrónico con fuerza en sus manos, lista para presentarlo como evidencia de que su voz era estable cuando hablaba. Las acciones de mi Davis no solo me dañaron, sino que muchos otros. Alicia comenzaron esto. El correo electrónico funciona más allá de una duda de que su sesgo era intencional y deliberado. Los miembros de la junta escucharon atentamente algunas de las miradas graves, mientras que otros parecían visiblemente incómodos de Alicia. Al final de la mesa, cambió incómodamente su rostro, una mezcla de ira y humillación. Probó a Tomaintain un exterior compuesto, pero el peso de la evidencia fue abrumador. ¿Puedes negarlo todo lo que tuvo Alicia? Continuó su voz inquebrantable. Pero este correo electrónico muestra sus verdaderos sentimientos hacia la historia negra y que es inaceptable en una escuela que afirma valorar la diversidad y la inclusión. La sala se hizo tensa a medida que Alicia concluyó su discurso. El señor Edwards aclaró su garganta señalando un descanso para la discusión entre los miembros de la junta. Cuando el lugar de la junta, cuando era él la discusión, resumió que el señor Edwards se mantuvo en serio. La evidencia presentada por is disturbing, dijo que la junta toma este asunto muy en serio. Alicia sintió que Herbriz atrapó en su garganta, su corazón acelerando con la esperanza del señor Edwards. Continuó mi Davis en licencia administrativa. En espera de una investigación exhaustiva, nos aseguraremos de que las medidas apropiadas tomadas para abordar este problema. Hubo un murmullo de la aprobación de la audiencia, una mezcla de aplausos, y los padres de Knox. Alicia abrazaron sus fuertes lágrimas de alivio en sus ojos. Esto no es justo por la justicia para mí, dijo Alicia. De pie suavemente alto, se trata de garantizar que cada estudiante se sienta valorado y respetado en esta escuela. Que la reunión se reunió con una nota esperanzadora, pero Alicia sabía que el verdadero trabajo acababa de comenzar. Un largo viaje largo hacia un sistema más inclusivo y de escuela equitable. Cuando salió de la habitación, Alicia sintió una ola de gratitud sobre ella. Había luchado no solo por la defensor, sino para cada estudiante que había sido silenciado. La batalla no había terminado, pero la base para el cambio se ha establecido. La investigación concluyada, con mi Davis obligado a renunciar a la noticia que se extendió como un incendio forestal en todo Westbrook High. No solo una victoria para Alicia, fue un triunfo para cada estudiante que se sintió excluido de la acción escolar de la junta escolar. Implementar una nueva capacitación en diversidad y revisar el plan de estudios para incluir voces que habían marginado durante demasiado tiempo. Alicia se paró en los pasillos en su primer día después del anuncio. El aire fue el más ligero, más inclusivo que las aulas estaban llenas de discusiones sobre líderes como Rosa Parks, Frederick Douglass e Idab. Wells. Estas historias una vez pasaron por alto o se cepillaron a la parte del lado de un lugar central en las lecciones de historia, que los estudiantes de diferentes orígenes se sentaron juntos compartiendo perpeticiones y aprendiendo unos de otros. Para Alicia, fue un momento que nunca olvidaría. La pelea que había long y difícil, pero en este momento pudo ver que el cambio tomara la voz de forma, aunque una vez pequeño y tímido frente a la oposición, se había convertido en un poderoso símbolo de la justicia y la igualdad. Es sorprendente ver la diferencia que Alicia dijo suavemente a su mejor amiga Riley durante el almuerzo. Nuestro almuerzo, la historia es no longer casi las mismas viejas historias. Se trata de todos nosotros. Riley asintió desde el punto de vista
Sus ojos brillan de orgullo que has hecho algo increíble, Alicia. Esto no se trata solo de lo que aportó con el señor Davis, se trata de lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá en el futuro. Que Alicia sonrió, pero sus pensamientos volvieron a los momentos difíciles de los momentos en que había estado Bellalone, cuando sus compañeros habían cuestionado sus acciones y cuando las duras palabras del señor Davis se casaron en sus oídos. A través de toda su determinación nunca vaciló. Había habido eso. El cambio no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar en el hogar. Alicia habló con sus padres sobre los cambios que ocurren en la escuela. Su padre, que alguna vez se había preocupado por la reacción de la comunidad a su activismo, dijo un poderoso ejemplo que dijo que le revolvió el cabello suavemente para todos nosotros. Sus mótecas brillantes con emoción la abrazaron con fuerza. Has cambiado las cosas, cariño, más que solo en la escuela. Has inspirado el movimiento durante todo el año escolar. Alicia continuó, que la ayudó a organizar talleres, creó grupos de discusión e incluso colaborados con otras escuelas en el distrito para compartir ideas y presionar por una práctica más inclusiva. Quienes habían guiado a Alicia desde el inicio se convirtieron en una mentora para muchos estudiantes. Juntos, trabajaron para asegurarse de que el plan de estudios de la escuela reflejó la verdad de la historia, no solo las versiones desinfectadas. Que he visto la diferencia que la señorita Carter dijo durante a staff que se reunió con estas mentes jóvenes de aprender todo el tiempo. La historia y gracias al coraje de Alicia estaban en el derecho de patas. El final del año escolar acercado a Alicia pronunció un discurso durante la asamblea anual de la escuela sobre el Erinurei, sobre las luchas que enfrentó y la victoria que logró, pero su mensaje no fue solo sobre sí misma, era el esfuerzo colectivo que había hecho posible el cambio. Esta no es solo mi victoria. Alicia dijo que su voz constante y clara, esta es una victoria para todos los que creemos que cada voz es importante, que hemos demostrado que cuando nos unimos podemos crear un futuro en el que todos se sienten valorados, respetados y escuchados. A los aplausos, y Alicia sintió que una ola de emociones la había luchado no solo por sí misma, sino por cada estudiante que caminaría por esos pasillos en el futuro. En su camino a casa esa noche reflejó Alicia One Everything. Ella, si su viaje hubiera sido difícil, se llenó de desafíos y contratiempos, pero le había tenido un cambio de lección invaluable. Nunca es fácil, pero siempre vale la pena, y mientras haya voces dispuestas a ponerse de pie, tal como prevalecería.